Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por el éxito de la convocatoria de este primer Meetup. Y nada, bueno, presentaros un poco a Iván, que supongo que ya muchos lo conocéis. Ya lleva más de 14 años trabajando como desarrollador de software. Ya ha sido speaker en un montón de eventos, como el Spring.io, el Spring One. Es además organizador del GRIDS, que es dentro de poco, en abril. 8 y 9 de abril. 8 y 9 de abril. 8 y 9. Y nada, pues os va a hablar sobre Spring Boot, ¿vale? Que nos parece que era un buen tema para empezar este Meetup. Y nada, bueno, luego, después del Meetup, iremos a tomar una ronda de cervezas en La Chula, según me han dicho, que creo que está aquí al lado, ¿vale? Sí. Pues nada, os dejo con Iván. Gracias. Gracias. Venga, pues empezamos. Pues nada, muchas gracias por venir, gracias a Fátima y a Paradigma por invitarme a dar la primera charla del grupo y que tenga tanta aceptación. Antes de empezar, una pregunta que seguro que... Una fácil. ¿Cuántos de vosotros sois desarrolladores Spring? Casi todos. ¿Y cuántos habéis jugado con Spring Boot? ¿Ha hecho alguna cosilla? ¿Toqueteado? Bastantes. ¿Y cuántos tenéis una aplicación Spring Boot en producción? Vale, muy bien, bastantes. Cuando estuve hablando con Fátima para dar esta charla, alguno a lo mejor, los que me conocéis, el título os puede que os suene, incluso el abstract que está en el Meetup también os sonará, porque di esta charla con ese título y este abstract en el Codemotion del 2014, hace 2 ediciones, hace año y pico. Y cuando en Navidades estaba actualizándola y contando las cosas nuevas de las últimas versiones, al final vi que ya no tenía mucho sentido dar esa charla de hace 1 año y medio ahora, porque ha cambiado mucho. Entonces al final es una charla nueva, el abstract no es exactamente el que hay, pero bueno, yo creo que va a estar al menos más actualizada que la anterior. Me presento rápido, aunque ya me ha presentado Fátima, soy Iván López, Ilonbar en Twitter. Trabajo como desarrollador Groovy Grails en Kaleidos, llevo usando Groovy y Grails como 5 o 6 años. Soy el coordinador de Madrid GUG, el grupo de usuarios de Groovy de aquí de Madrid. Nos reunimos normalmente una vez al mes, el primer martes de cada mes en general. Y últimamente las reuniones las solemos hacer aquí en 20. En 2 semanas, el 9 de febrero, tenemos otra reunión aquí de i2 Lightning Talks. Os animo, si estáis interesados en Groovy y en cualquier cosa del ecosistema, a apuntaros. Y como ha dicho eso, soy también el organizador con Alberto Vilches de GRIDS, es la conferencia de Groovy aquí en España, en Madrid. Este abril es la 5ª edición. El Call for Papers se cerró hace una semana, estamos ya a punto de publicar el primer draft de la agenda. Los principales team leaders de los proyectos relacionados con Groovy, Grails, Gradle, están todos confirmados, así que si os interesa cualquier cosa de esas tecnologías, apuntaros. Y además, como también ha dicho Fátima, pues soy speaker habitual en conferencias por el mundo. Más cosas. Ahí está el vídeo de la charla que os comenté, de Codemotion, está grabado y ahí están las slides y la demo, por si os interesa verlo, como una introducción de lo que era esto hace año y pico, puede estar bien. ¿Y qué es Spring Boot? A lo mejor habéis visto este tweet. Spring Boot lo presentaron en la Spring One del 2003, septiembre de 2013, perdón. Este tweet, no sé si se ve abajo, es de agosto de 2013. Lo puso Rob Winch, que es el team leader de Spring Security. Y cuando puso este tweet, pues eso, un mes antes de la Spring One, hubo mucho hype, ¿no? En plan, una aplicación Spring Boot que entra en un tweet. Imaginaos, ¿no? Lo que es esto, lo que esto representa para Spring. Cuando en versiones antiguas teníamos que configurar XMLs infernales y ahora tenemos una aplicación completa en un tweet, en menos de 140 caracteres. Y bueno, como dice el nombre de la clase, esto realmente se ejecuta y lo que hace, bueno, es muy sencillo, ¿no? Al final es un Spring MVC que mapea el barra a eso, a Hello World, y ya está. No hace nada útil, pero es un ejemplo de cosas que se pueden empezar a hacer, ¿no? con Spring Boot. Y de hecho, en las últimas versiones este código todavía es más pequeño porque las anotaciones ya no hace falta usar controller ni response body, han creado otras nuevas y demás. Y está hecho con el Spring Boot, con el CLI, que es el Command Line Interface, y esto es código Groovy. ¿Qué más? Realmente eso, la ventaja que ha supuesto Spring Boot es que años atrás el levantar una aplicación Spring, si sois desarrolladores Spring, lo sabéis, era un poco más que un infierno, ¿no? Teníamos XMLs muy grandes, teníamos que hacer muchas cosas que realmente de un proyecto a otro copiamos y pegamos ese XML, lo poníamos ahí, sabíamos que había que ponerlo, funcionaba, no lo tocábamos. Y a veces, en algunos casos, desde que empezábamos a crear nuestra aplicación hasta que podíamos tirar código de verdad, pues tardábamos mucho tiempo. Entonces, con Spring Boot lo que han conseguido es algo que se lleva usando, se lleva pudiendo hacer en otros frameworks desde hace mucho tiempo, como puede ser Django, como puede ser Grails,
que ejecutas un comando, te hace el bootstrap rápido de tu aplicación, te genera un esqueleto mínimo y lo levantas y lo tienes funcionando. Y a partir de ahí puedes empezar a picar código. Lo que hace Spring Boot para ello es que es bastante, o es muy opinionated, es decir, toma muchas decisiones por nosotros de cosas que cree que vamos a necesitar en función de lo que ponemos en el class path, y luego veremos cómo lo hace. Y lo que también permite es que se quita del medio cuando esas decisiones que toma no nos gustan. Por ejemplo, si ve que tenemos un jar de H2, de Postgres, pues lo que va a decir es, como tienes esto, probablemente querrás un data source para acceder a tu base de datos. Y querrás un transaction manager, querrás todas esas cosas que normalmente necesitas cuando accedes a una base de datos. Pues tú no hace falta que te las crees, ya las creo yo por ti, y si alguna no te gusta, la reemplazas, la cambias y tiramos para adelante. Y como digo, como es del ecosistema Spring, pues se integra con cualquier otro proyecto que tengamos de Spring, Spring Batch, Spring Integration, Spring Data, con cualquier cosa de Spring funciona sin problemas. Y básicamente, esta es mi última slide. Vamos a ver si encuentro dónde tengo esto. Voy a hacer el mirror de los monitores y os voy a enseñar un poco realmente Spring Boot in action. Si queréis empezar a usar Spring Boot, como he dicho, podéis usar el CLI. ¿Vale así? Aquí tenemos... este código es el de la charla esta que di, entonces lo tenéis ahí y os voy a enseñar el ejemplo este. Este sería la versión actual del código que habéis visto antes y bueno, hace lo que pone. Y esto lo podemos ejecutar directamente, Spring Run, y nombre de la clase. Esto lo que hace es que se baja las dependencias, las pone en el class path y levanta la aplicación, ya está arrancada. Entonces, si nos vamos aquí a localhost 8080, como veis es de otra conferencia, el ejemplo. Hace esto, no hace nada especial, no es muy útil, pero sirve para que veamos las cosas que se pueden hacer con el CLI de Groovy. Tengo otro ejemplo que si me da tiempo al final lo enseñaré, si no lo tenéis en el código y está en el vídeo y lo podéis ver. Entonces, realmente esto está bien para hacer alguna pruebecilla rápida, pero cuando queremos hacer una aplicación de verdad, esto no nos vale. Entonces, la recomendación es ir a esta página, Start Spring.io, y aquí podemos descargarnos una forma, el esqueleto básico para empezar nuestro proyecto. Podemos elegir entre, si queremos un proyecto Maven o proyecto Gradle, podemos elegir la versión de Spring Boot que queremos, por defecto viene la última estable de cada rama y los nuevos snapshots, vamos a coger la última estable. Aquí son las coordenadas de un artefacto estándar de Maven, y aquí si sabemos lo que queremos, pues lo podemos escribir y en el autocompletado nos sale. Si no tenemos muy claro qué dependencias queremos, podemos ir a la versión avanzada. En esta versión avanzada, además de configurar más cosas, como por ejemplo el packaging que queremos usar, hasta ahora, o hasta hace no mucho, lo que solíamos hacer era desplegar esto en un war. Que generamos un war, lo subíamos a nuestro Tomcat, a nuestro JBoss, pero ahora últimamente, ¿no?, con el buzzword que tenemos de microservicios y de contenedores y todo esto, se está tendiendo a desplegar en un jar. Al final es lo mismo, metemos en ese jar nuestra aplicación con todas las dependencias y lo podemos arrancar con java-jar y nombre de la aplicación. Entonces, bueno, vamos a elegir esto. También podemos elegir la versión de la JVM que queremos. Es compatible desde el Java 1.6, pero realmente en el año 2016, si empezamos un proyecto nuevo, no tiene sentido usar algo que no sea Java 8. ¿Cuántos estáis usando Java 8 en producción? ¿7? ¿6? Todavía queda gente. ¿5? ¡1! Te has pasado de apagar, ¿no? Un poquito más. Entonces, bueno, eso, recomendación, usar Java 8. No sé si lo sabéis, Spring 5 va a ser solo compatible con Java 8. Java 8 y superior. Van a cortar compatibilidad hacia atrás. Y luego aquí podemos elegir el lenguaje en el que queremos desarrollar nuestra aplicación. Java y Groovy. Yo voy a hacerlo en Groovy porque me siento más cómodo con el lenguaje, pero el código es muy sencillo, entonces no hay apenas diferencia respecto a Java. Y aquí, como veis, tenemos todos los starters, que son todas estas dependencias que podemos añadir para crear nuestra aplicación. Entonces, vamos a elegir que queremos una aplicación web, que queremos REST repositories, queremos el HAL browser, aquí tenemos cosas de core, vamos a usar JPA, aquí está toda la parte de cloud, ahora están dándole mucho bombo y están creando muchas cosas con Spring Cloud, esto da entero para muchas charlas,
no vamos a coger nada de Spring Cloud. Vamos a coger H2, base de datos en memoria, y vamos a coger finalmente la parte de Ops, estos tres. Entonces, esto nos va a descargar un zip, que básicamente es el esqueleto básico de nuestra aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a descomprimir pues aquí en mi home. Y directamente el archivo build.gradle lo podemos importar en IntelliJ, en Eclipse y en NetBeans, sin ningún problema. Y si usáis Maven, pues importarías el pom.xml igual en el repo. Java 8, por favor, y para adelante. Entonces, esto la primera vez que lo importáis, Partial Gradle, se baja las dependencias y te configura el proyecto. Aquí está. Está terminando de escanear. Vale. Entonces, esta es la estructura básica del proyecto. Tenemos un archivo build Gradle. ¿Se ve bien con ese tamaño la fuente? Estándar. No sé, ¿cuántos usáis Gradle? Muy poquitos. Entiendo que todos los demás usáis Maven. Es exactamente lo mismo, lo único que en lugar de tener un XML, pues tenemos un DSL escrito en Groovy. Pero se entiende mucho mejor. Versión de Spring Boot. Si mañana sale una versión nueva, con cambiar esta dependencia y volver a hacer un build, se bajará las nuevas dependencias y ya está. Plugin de Groovy, plugin de Eclipse que no necesitamos, plugin de IntelliJ, el plugin de Spring Boot. Cómo vamos a empaquetar nuestro artefacto. Queremos Java 8, Maven Central y todas las dependencias. Voy a comentar todas menos esta. Vamos a hacerlo así. Dependencia de JPA, Groovy, H2 y de test. Como veis, directamente está añadiendo la dependencia de test, aunque no la hayamos marcado, que queremos en los checks, porque se supone que debemos hacer test de nuestras aplicaciones. Entonces nos lo ponen fácil. Otra cosa es que las hagamos o no. Y este es el archivo build Gradle, y luego los directorios, pues el directorio estándar, src main Groovy en este caso, los resources, archivo application properties, donde va la configuración, inicialmente está vacío, luego veremos qué podemos poner aquí. Directorio templates para nuestro HTML y static para JavaScript y CSS. Aquí está el test que comentaba, hay un test por defecto vacío que no hace nada. Y permitidme que quite los tabuladores que me están matando. Vale, y este es el esqueleto básico de la aplicación, que como veis no tiene nada. Es un main de Java normal, que se puede ejecutar sin problema desde el IDE, y tiene una anotación at Spring Boot Application. Esta realmente es una metanotación, y lo que tiene por debajo son tres anotaciones importantes. At Configuration, que ya hemos usado en la Spring desde hace mucho, lo mismo con Component Scan, y Enable Auto Configuration es la anotación que realmente hace esta magia de Spring Boot de configurar todo cuando arrancamos y al vuelo, de manera dinámica. Y luego al final explicaremos cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer, voy a crear una nueva clase, Groovy, user, y esta clase será la clase, digamos, en la que vamos a persistir. Muy sencillo. Tendrá un ID, persistent y generated value. Y de los usuarios, pues bueno, para hacerlo muy fácil, simplemente vamos a guardar el nombre del usuario. Los que no estáis familiarizados con Groovy, o mejor dicho, esto en Java, tendría que poner estos atributos como private, tendría que generar los getters y los setters. En Groovy, poniéndolos así, el compilador por debajo directamente en bytecode va a poner estos atributos como private y va a generar el getter y el setter por mí. No tengo que hacerlo. Entonces, por eso no los pongo. Queremos que esto sea un entity, y además toString, esta es una notación de Groovy que lo que hace es nos pone una implementación de toString, que por defecto es nombre de la clase y valor de los atributos, en orden. No vamos a hacer mucho más. Para luego, cuando imprimamos los valores, pues que salga bonito y que no se vea la dirección de memoria en la que está cada objeto y no se entienda nada. Entonces, bueno, con esto vamos a salvar. Ya podríamos empezar a hacer cosas. Realmente lo que queremos es persistirlo. Entonces vamos a usar Spring Data, lo estamos usando. Y lo que vamos a crear es, vamos a usar el patrón repositorio para acceder a nuestra persistencia. Entonces, interface, user repository. Esto es un JPA repository de user y logo. Si habéis usado alguna vez Spring Data,
Lo que nos proporciona esto básicamente es que nos da una implementación CRUD de este objeto de dominio user. Porque realmente nadie quiere escribir el CRUD de un modelo de dominio así, porque es muy sencillo y sobre todo es muy aburrido, es siempre lo mismo. Entonces, si alguien lo puede hacer por nosotros, es código que nos ahorramos, es código que no tenemos que mantener, es código que no tenemos que testear y es código del que nos despreocupamos. Esto lo que nos permite directamente con este interface, o sea, nosotros definimos el interface y Spring Data lo va a implementar por nosotros. Y tenemos un montón de métodos gratis para hacer un find all, para filtrar ordenados, para salvar, para borrar. También tenemos para hacer queries paginadas. Tenemos todo esto gratis sin tener que hacer nada, simplemente definiendo el repositorio. Y si queremos definir alguna query un poco más avanzada, pues podríamos poner, por ejemplo, queremos devolver una colección de usuarios y lo que queremos es hacer, por ejemplo, find all by name. String, joder, n. Esto directamente funciona sin hacer nada por convención, porque tenemos en la clase user, tenemos una propiedad que se llama name, entonces Spring Data sabe cómo implementar esto. Esto sería el equivalente a tirar una query parecida a esta, select asterisco from user where name igual a n, directamente, pero no hace falta que lo implementemos. Y si queremos hacer una query más compleja, pues siempre podemos anotar esto con @query y poner la query que queramos y usar SQL y todo lo que nos guste. Pero para el ejemplo, esto es lo más sencillo. Comentar también que Spring Data es un proyecto, digamos, paraguas, tiene varias implementaciones por debajo. Yo aquí estoy usando la de JPA, pero tenemos Spring Data para Mongo, para Cassandra, para Couchbase, para Neo4j. Entonces, si usamos alguna de esas bases de datos, tenemos el código común como este para salvar, para tirar queries básicas, pero también tiene implementación específica que sabe o que entiende de tu base de datos. Por ejemplo, si estamos usando Mongo, pues en Mongo existe el concepto de documento. Pues tenemos una forma de mapear eso de nuestra clase o de nuestro objeto de dominio al concepto documento de Mongo. Y según la base de datos que utilicemos, pues alguna tiene más o menos features en Spring Data, JPA, en Spring Data. Vale, entonces, esto ya tenemos algo. Vamos a crear unos datos para poder tener datos en el arranque de nuestra aplicación. Entonces, vamos a definir un bin, command line runner. Y este bin básicamente lo que hace es ejecutarse en el arranque. Y aquí tenemos el control y podemos hacer lo que queramos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es implementarlo y hacer lo que queramos aquí dentro. Y vamos a crear ahora datos. Si estáis al día de Java 8, sabéis que ahora este código así tal y como está sería Java 7. Es decir, tenemos una clase, tenemos una inner class, tenemos que implementar este método. Esto en Java 8 se llama... O esto puede ser, porque Command Line Runner es un interface, esto Java 8 lo considera como un functional interface. Es decir, tenemos una interfaz, ¿vale?, que solo tiene un método. O que solo tiene un método sin implementar. Podría tener métodos con implementación, que Java 8 ya lo permite. Entonces, esto no hace falta que lo escribamos así en Java 8, podemos usar una lambda, que básicamente nos ahorra todo este boilerplate code que no queremos ver y que no necesitamos. El equivalente en Java 8 sería hacer esto. Y aquí poner la implementación. Como digo, no estoy escribiendo código Java 8, estoy escribiendo Groovy, pero básicamente es lo mismo. En vez de usar una lambda, usamos una closure, que es muy parecida a las lambdas. No es exactamente igual. Tiene ciertos matices, pero bueno, si no pensáis demasiado, al final es lo mismo. Siempre que uséis una lambda, podéis usar una closure de Groovy. Entonces, nos ahorramos todo lo que no necesitamos. ¿Qué más necesito aquí? Voy a necesitar el repositorio. Y lo que vamos a hacer al final, bueno, pues, perdón. Voy a crear una lista de nombres de usuarios. Howard, Leonard, Rush y Sheldon. ¿Vale? Esto usando los square brackets, corchetes, podemos crear una lista en Groovy. Esto es una lista, un array list de toda la vida. Y bueno, lo que vamos a hacer al final es iterarlo. Y para cada user repository, o sea, lo que vamos a hacer al final es salvar todos estos usuarios en el arranque de nuestra aplicación. Creamos un usuario. Y una cosa que tiene Groovy, por ejemplo, es el constructor, el named constructor, que básicamente lo que significa es que aquí le puedo pasar un mapa, atributo, atributo 2 puntos valor,
Si tuviéramos, por ejemplo, edad, pues haríamos así. Y no tengo que tener un constructor específico si no quiero para usarlo. Entonces es muy sencillo y es muy limpio. Con esto vamos a crear todos y luego lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar el final e imprimir todos. Print ln. Para ver que se han salvado los datos, incluso podríamos utilizar este método que tenemos aquí abajo. Podríamos hacer, por ejemplo, println user repository final by name rush. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Se puede ejecutar sin problema. Al final, al ser un main estándar, la puedes ejecutar sin problema desde el IDE. ¿Vale? Ya está arrancando. Se me ha olvidado una cosa. No he refrescado antes las dependencias de Gradle, entonces ha hecho más cosas de las que debía. Pero bueno, aquí veis los 4 usuarios que hemos creado con el ID y el valor. Esta es la implementación por defecto de la anotación toString de Groovy y esta es la búsqueda que hemos hecho que devolvía una colección, por eso está entre corchetes, es una lista. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una forma rápida de cargar datos en la aplicación sin demasiado esfuerzo. Vamos a ir aquí porque, bueno, estamos en... Un segundo... Ahora. Estamos en el año 2016 y ahora lo que se lleva es hacer aplicaciones, es hacer API REST, no queremos hacer una aplicación web, esto ya está un poco, ¿no? Ahora tendemos a separar el back y el front. Entonces, vamos, añadimos la dependencia web. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un controller. Voy a ponerlo por aquí para que sea mejor. User REST Controller. Lo tenemos que anotar con REST Controller. Y vamos a crear un método muy sencillo que va a devolver los usuarios. Simplemente, bueno, tengo que... Perdón. Tenemos que inyectar el repositorio. Por favor, como sabéis o como deberéis saber, esto no se hace. No tenéis que usar inyección así, no tenéis que usar el AutoWire así. Hay que usar inyección por constructor, porque esto luego nos va a permitir testear este código, porque vais a tener hardcodeado, digamos, dentro de vuestra clase este repositorio y no lo vais a poder sustituir por un mock cuando queréis testear vuestro código. Tenéis que hacer inyección por constructor. Como es una demo, esto es más rápido, es más cómodo, así que lo voy a hacer así. Entonces, esto lo vamos a hacer a ver que no se me pase nada. Request mapping. Lo vamos a poner en /users. Y aquí directamente lo que hacemos es devolver todos los usuarios. Sin nada más. Reiniciamos la aplicación. Y si todo va bien, seguimos teniendo los datos cargados. Y aquí ha arrancado el Tomcat embebido porque es una aplicación web y es el contenedor por defecto que proporciona. Si queremos usar Yeti, podemos hacerlo. Si queremos usar Undertow, también podemos hacerlo. Es muy fácil, es añadir una dependencia nueva y excluir Tomcat. Y hemos cambiado el contenedor directamente sin nada más. Entonces, pues lo que podemos ver, esto es un 404 porque no hay nada aquí. Y aquí están los usuarios. Es un JSON, es válido y funciona. Es bastante sencillo, ¿no? Lo que ocurre es que al final, esto puede parecer que realmente no es tanto código. Hemos escrito muy pocas líneas de código y ya empezamos a tener una API REST. Pero al final es código y todo el código que escribamos lo tenemos que mantener. Entonces, lo que podemos hacer es que alguien escriba ese código por nosotros. Porque el repositorio realmente ya sabe este concepto de CRUD, de mapear, ¿no?, los verbos HTTP a acciones de base de datos. Cuando haces un post con un objeto user, quieres salvarlo. Y sabes que eso tiene que devolver un 201. Entonces, encajan muy bien. Y no tenemos, como digo, no tenemos que implementarlo. Entonces, lo que voy a hacer es descomentar esta dependencia. Refrescamos Gradle. Y básicamente lo que vamos a hacer es quitar este código y vamos a decirle al repositorio que se encargue él de implementarnos esto, porque es más cómodo y así no lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, aquí lo que tenemos, lo anotamos con REST repository... al revés, siempre lo pongo al revés. Repository REST resource. Y el método lo tenemos que anotar como REST
resource. Y en este caso tenemos que mapear esto para decirle que es un parámetro, pues param, por ejemplo, lo queremos llamar name. ¿Vale? Con esto, y me falta el path. Queremos que esto sea una búsqueda, por ejemplo, by name. Reiniciamos. Y si no se me ha olvidado nada. Básicamente vamos a tener lo mismo, pero sin tener el código que teníamos antes del REST-controller. Estoy arrancado. Recargamos la página. Y tenemos lo mismo. De hecho, tenemos más. Si veis, al final los datos son los mismos. Tenemos el nombre de los 4 usuarios. Tenemos un users con los 4 usuarios que teníamos en base de datos. Pero ahora tenemos mucha más información. Realmente lo que está haciendo esta dependencia nueva que hemos añadido es implementar esto que se llama GTOS, que nunca sé cómo se pronuncia. Básicamente esto es Hypermedia as the engine of the application state, que básicamente lo que quiere decir es que enriquecemos nuestro API con metadatos para ayudar al cliente a consumir ese API de manera programática y mucho más sencilla. Por ejemplo, tenemos nuestros datos y tenemos ciertos enlaces. Por ejemplo, self es uno que apunta siempre a nosotros. O tenemos aquí abajo distintos enlaces. Tenemos, por ejemplo, información de la paginación. El tamaño por defecto de la página son 20. Tenemos 4 elementos. Hay una página. Podemos ver, por ejemplo, en la búsqueda. Aquí tenemos la búsqueda que hemos implementado, el by name. Entonces podemos decir aquí name igual a rush. Y nos devuelve ese objeto con toda la metainformación. Por ejemplo, este apunta a sí mismo, self es 3. Si pinchamos, nos vamos a él. Como veis, básicamente hemos enriquecido nuestro API de manera muy sencilla y estándar. Y lo mejor es que no hemos tenido que añadir código. Además, bueno, estoy haciendo get desde el navegador, pero si usáis post, si usáis put, si usáis delete, todo funciona sin problema con lo que esperamos. Es decir, un post debería devolver un 201, un delete debería devolver un 204. Todo eso funciona sin ningún problema. ¿Qué más? Vamos a añadir una nueva dependencia. Vamos a añadir el HAL Browser. Esta es una funcionalidad nueva que añadieron en Spring 1.3. Recuerdo, estoy usando 1.3.2, que salió la versión 1.3.2, la liberaron creo que la semana pasada. Y este HAL lo que permite es nos permite enriquecer aún más nuestra aplicación y hacer este API autodescubrible que estamos comentando y poder además interactuar con nuestra aplicación. Aquí no ha cambiado nada, seguimos teniendo toda la metainformación de antes, pero ahora si nos vamos al raíz, antes, si os acordáis, daba un 404, ahora tenemos este HAL Browser, que básicamente es una forma de que un usuario pueda interactuar con nuestro API de manera todavía más fácil, porque básicamente tenemos toda la información. O sea, aquí tenemos los endpoints que hay, por defecto tenemos user, entonces, como está implementado el método get, aquí le damos y nos dice, oye, tienes esta información adicional que puedes completar. Entonces dices, vale, pues yo quiero que me des desde la página 1 y quiero que el tamaño de página sea, perdón, la página 0, quiero que el tamaño de página sea 1. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos la respuesta. Sigues devolviendo la lista de usuarios, solo ha devuelto uno de ellos y aquí tenemos la metainformación adicional. Igual antes teníamos, si os acordáis, teníamos todo en una página, ahora nos está diciendo que tenemos 4 páginas porque estamos avanzando de uno en uno y además tenemos enlaces a la lista de usuarios, a la página siguiente, a la última página. Si nos vamos a la página 2, por ejemplo, si cambio aquí esto, pues tenemos el enlace al anterior y al siguiente. Todo de manera muy sencilla y como digo por aquí, todo se puede navegar, se puede ver y funciona la verdad es que muy bien. Y es una forma de documentar el API y de poder interactuar con ella no para producción, porque realmente esto no lo queréis exponer en producción, pero para desarrollo es muy útil en muchos casos. ¿Qué más? Todo esto está muy bien, ¿no? Pero al final lo que queremos hacer cuando hacemos al final una aplicación es desplegarla en producción, ¿no? No vale que funcione en mi portátil, en localhost 8080. Entonces, bueno, una cosa que veis aquí es este banner, el banner por defecto Spring. Desde la versión 1.3 esto se puede configurar. Que a lo mejor puede parecer una gilipollez, pero si tenéis muchas aplicaciones, cambiar esto y decir esta aplicación es esta y poder añadir a lo mejor vuestra información con el commit de Git, por ejemplo, que está desplegado, puede ser muy útil. Entonces, yo tengo aquí esto y ahora os enseño cómo se puede generar. Si definís aquí en el directorio resources un archivo banner.txt, son códigos ANSI, entonces esto básicamente lo que permite es que tengamos colorines.
Por ejemplo, el logo de Groovy. Podéis hacer lo que queráis. Esto ya digo, son códigos ANSI con colores, pero aquí podéis poner vuestro TXT con lo que queráis. Y hay gente que tiene mucho tiempo libre y lo que se han currado es esta página en la que tú básicamente puedes subir una foto, aquí un 9cat, y le dices, por favor, genérame el código. Entonces aquí tienes el HTML y aquí tienes el equivalente con los colores, con los colores ANSI que utiliza Spring Boot para generar. Entonces, bueno, si lo pegamos aquí, salvamos y reiniciamos la aplicación, pues ahora en el arranque tenemos un logo más bonito que el anterior. Como digo, es una gilipollez, pero a veces puede ser útil. Y entonces, bueno, hablando al final de desplegar en producción, lo que nos gustaría saber, voy a comentar estos tres, es tener información de lo que pasa en nuestra aplicación, ¿no? Saber si la aplicación se ha caído, saber si el estado de nuestra aplicación, saber qué pasa un poco dentro de la aplicación. Entonces, de estas tres dependencias, la más importante es el actuator. Y este actuator lo que nos permite, bueno, como veis, ya ha arrancado, todo sigue funcionando exactamente igual. Podemos poner aquí users/3. No ha cambiado nada, pero ahora mismo ese actuator está ejecutándose dentro de nuestra aplicación y está recabando información y exponiéndola. Por ejemplo, podemos pedir las métricas. Eso es que no ha recargado el Gradle. Segundo intento. Vale. Ahora sí. Tenemos métricas. Voy a navegar otra vez un poquito, porque si no, al final, pues no sale nada. O, por ejemplo, un 404. Entonces, ahora si pedimos las métricas, pues podemos ver desde la memoria ocupada, el número de procesadores, el heap, threads y demás. Tenemos también información, por ejemplo, ha habido un 404, ha habido una llamada a un repositorio, hemos tenido un 200. Si tuviéramos implementado aquí también más endpoints, podríamos ver todos, podríamos ver las llamadas a los controladores que tenemos. Sale una información bastante detallada. Esto es como una visión de alto nivel. Si queremos más detalle, en lugar de ir a métricas, podemos ir a trace, que básicamente es lo mismo, pero dando toda la información de cada llamada que hemos hecho. Por ejemplo, este ha sido el 404, pues ha sido este endpoint, esta ha sido la llamada, esta ha sido la cookie que he utilizado, la aplicación ha devuelto 404, los headers del navegador, con users, pues ha devuelto un 200, toda la información, el content type que ha devuelto, ¿no? HAL más JSON, toda la información que estamos ahí. Esto se puede guardar en algún sitio y podemos sacar estadísticas, podemos mandarlo a un Graphite, podemos hacer lo que queramos con ello. Más endpoints que añade este actuator es, por ejemplo, el endpoint env, que nos da información del entorno. Por ejemplo, está corriendo el puerto 8080, la versión concreta de la JVM que estoy utilizando, todo el class path con el que he arrancado, el kernel que tiene mi máquina, un montón de información y variables de entorno. Más puntos, por ejemplo, podemos ver también, como estamos usando Spring MVC, pues aquí podemos ver todos los mapeos, todos los mapping que hay y quién es el que los ha creado. Por ejemplo, el actuator que hemos visto, o aquí el de las métricas, lo ha creado este endpoint y aquí está la implementación y permite un get y devuelve application JSON. Tenemos mucha información, que a veces eso, fijaros todos los endpoints que tenemos y nosotros al final no hemos creado realmente ninguno, porque el único que teníamos lo ha implementado el interfaz, el repositorio REST por nosotros. Por ejemplo, si ponemos aquí el docs que vemos, pues nos sale información del propio actuator, de todos los beans, perdón, de todos los endpoints y toda la información que proporciona y cómo se pueden configurar y cómo se puede interactuar por ejemplo con ellos desde línea de comando con un curl. Y otro también muy importante es el health. Esto es un health check que por defecto nos está diciendo la aplicación está levantada, este es el espacio que tienes en disco y la base de datos, como tenemos una base de datos, pues está funcionando. Ha tirado, esta respuesta es el típico select1 from dual y la base de datos es H2. Si no tuviéramos base de datos, esta última información no saldría y si tuviéramos otros distintos de los que proporciona Spring Boot información por defecto, aparecerían aquí.
Y esto es muy útil, pues eso, por ejemplo, cuando estamos en un entorno, por ejemplo, en Amazon. Imaginaos, tenéis cuatro aplicaciones o 4 instancias desplegadas y tenéis un load balancer delante. El load balancer tiene que saber si vuestra aplicación está levantada, porque si lo tenéis todo bien configurado y tenéis un grupo autoescalado y decís, yo quiero tener 4, el load balancer tiene que preguntar a las aplicaciones, oye, ¿qué tal estás? Y si no responde en cierto tiempo o no responde como tiene que responder, el load balancer lo va a matar y va a levantar uno nuevo. Pues normalmente este endpoint te lo picas tú, te haces uno, devuelves lo que sea, pues aquí no te lo tienes que picar si no quieres, ya te lo dan gratis. Y lo más interesante es que en este endpoint podéis añadir cualquier información que queráis. Imaginaos que queréis ver el estado de un repositorio, perdón, bueno, de otra base de datos o de un servicio web que tenéis externo, podéis hacer lo que queráis. Es muy sencillo y como es tan sencillo, os voy a enseñar cómo crear uno, porque básicamente es eso, es muy fácil añadir nuestra propia información a ese health check. Entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo bin. Esto es un health indicator, que lo vamos a llamar, por ejemplo, Spring Madrid. Y aquí, igual que antes, deberíamos hacer un new health indicator. Pero igual que antes, es una clase que solo es una interfaz, que solo tiene un método que no está implementado, cumple el criterio de ser functional interface, por tanto Java sabe cómo mapear la implementación de lambda que hagamos a ese método health sin tenerlo que declarar. Pues nada, lo ponemos. Y dentro de este health indicator, lo que vamos a hacer es, por defecto podemos poner que está down, como habéis visto antes que ponía status up, down, out of service. Podemos definir, por ejemplo, nuestro propio mensaje. Podemos poner, hola, Spring Madrid. Podemos añadir además más información, por ejemplo, with detail. Esto es un clave valor, key y object. Entonces podemos decir, pues no sé, timestamp, perdón, y hacer aquí un system.currentTimeMillis. Y al final aquí hacemos un build para que nos devuelva el objeto health. Y básicamente ya hemos terminado. Esto es el health check. Esto está añadiendo la información al health check. Si no se me ha olvidado nada, reiniciemos. Aquí lo tenemos. El nombre del método es la clave en la que estás poniendo la información y aquí podemos poner lo que queramos. Este ejemplo es trivial, pero claro, aquí nadie os impide inyectar un servicio y en ese servicio podéis llamar a lo que queráis. A un web service que os diga el estado de tal, al número de transacciones que lleváis, a cuántas ventas van hoy. Cualquier información que queráis hacer, definís bin y lo añadís. Es muy sencillo tener esta información aquí. Más cosas. El tema de la... Bueno, una cosita que se me olvidaba es que Health Indicator, como he dicho, es una interfaz y Spring Boot por defecto proporciona todos estos indicators. El abstracto básico, tenemos uno para Cassandra, tenemos uno para un data source, para el espacio en disco, JMS, Mail, Mongo, Rabbit y Redis y Solar. De tal forma que si usamos cualquiera de estos, por ejemplo, el espacio en disco ha venido gratis y el de la base de datos habrá usado el data source. Si estuviéramos usando Mongo, él habría detectado que estamos usando Mongo y habría utilizado este health check por defecto, que básicamente lo que parece que hace pues, es devolver la versión y que está funcionando. Ejecuta un comando y si no falla, nos dice que está up Mongo. Pero como he dicho antes, si no nos gusta este health check de Mongo, implementamos el nuestro y hacemos lo que queramos. Vale, más cosas de cara a desplegar en producción. El tema de la configuración. Cuando creamos el artefacto, lo que queremos, o lo ideal mejor dicho, es que el mismo artefacto que generamos, por ejemplo, después de pasar nuestra integración continua en un Jenkins, se ponga en el entorno de integración, se ponga en el entorno de pre y vaya a producción. Exactamente el mismo artefacto, para saber que funciona. Eso implica que la configuración tiene que estar externalizada. No podemos meterla dentro a fuego, porque entonces en cada entorno tendremos que construir un nuevo artefacto con la configuración dentro. Entonces tenemos distintas formas de hacer eso. Una es este Application Properties, que por defecto viene vacío, y aquí podemos definir pues, muchas cosas. Por ejemplo, podemos cambiar el puerto en el que se levanta. Por defecto es 80-80, pero yo digo, es que a mí me gusta más el 80-10. O para mi entorno de QA, quiero un 80-10. Esto es un property, como digo, Java normal, clave valor. Si no nos gustan los properties o si queremos más flexibilidad, podemos crear un archivo application YAML, que básicamente es lo mismo. De hecho, como veis, el autocompletado del ID en este caso funciona sin problema. Y funciona porque la gente de Spring se ha preocupado de
poner archivos de metainformación donde los tiene que poner para que los IDEs, o para en este caso IntelliJ, entiendo que con el resto funcionará igual, sepan cómo sacar esta información. Pues un YAML, 8010, es exactamente igual. Voy a borrar el properties. Podemos definir, por ejemplo, en dónde queremos desplegar la parte de administración. Y podríamos definir, por ejemplo, el puerto y que queremos que vaya pues, al 9000, por ejemplo. Entonces, ahora mismo con este archivo dentro de... Si reiniciamos, este archivo ahora mismo está dentro de nuestra aplicación, pero lo podemos usar para definir configuración por defecto. Imaginaros, no lo sé, claves para conectarnos a Facebook. Pues aquí pones la típica de desarrollo para que todo tu equipo la tenga. En producción no vas a usar la aplicación de desarrollo, pues la podrás machacar luego, como veremos. La aplicación ya ha arrancado, 8010 y 9000. ¿Vale? En el 8080 no hay nada. Este health se considera parte de admin, entonces estaría en el 9000. Pero nos da un not found porque realmente hemos dicho que no queremos que esté ahí, sino queremos que esté en /admin, por ejemplo. Y nuestra aplicación ahora mismo pues estaría arrancada en el 8010. Eso simplemente para poder configurar desde dentro de nuestra aplicación. Más cosas de poder ver todas estas información y todas estas métricas. Antes estamos usando una aplicación web y tenemos los endpoints de métricas, de environment y demás, pero a lo mejor alguno de vosotros en vuestras empresas o en vuestras aplicaciones usáis JMX, ¿no? Y tenéis JConsole. A ver si acierto. A ver si es este. ¿Nos podemos conectar? No, ese no era. Nos podemos conectar con JConsole a nuestra aplicación. Este sí es. Y aquí tenemos pues, el health, el info, el metrics, ¿no? Y por ejemplo el health podemos pedir los datos. Y como veis, pues tenemos la misma información, incluido el Spring Madrid que hemos añadido nosotros, por JMX. Si nuestra forma de monitorizar o de conectarnos a las aplicaciones para obtener información es esta, también lo podemos usar sin tener que a lo mejor, o si no es una aplicación web en la que no tenemos un Spring MVC por debajo que nos levanta un contenedor. Y esto mola, pero hay otra cosa que mola todavía más. Y es esta dependencia que he añadido aquí, que se llama Remote Shell. Por debajo utiliza una biblioteca que se llama Crash. Y lo que hace, por defecto, es, a ver, así. El usuario por defecto es user y lo que está haciendo es levantar un SSH en nuestra máquina local, en el puerto 2000, ¿vale? Con ese usuario por defecto. Y en el arranque, si no lo hemos sobrescrito con el password o con el usuario que queramos, aquí nos proporciona un password random. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el password, lo pegamos aquí y nos estamos conectando. Esto es un SSH adentro de vuestra aplicación Spring Boot, ¿vale? Dentro de la JVM, perdón. Y hay mucha información aquí. Podemos ver cosas como las de antes, pues por ejemplo, system prop ls. Pues la información igual de sistema, la versión de la JVM, versión concreta que estoy usando, todo el class path igual que veíamos antes. Podemos ver también las métricas. Aquí la gracia que tienen las métricas es que se están actualizando, como veis, en tiempo real. O incluso podríamos también invocar un endpoint, a ver si no fallo, invoke health endpoint, ¿vale? Aquí tenéis otra vez de nuevo nuestro endpoint con nuestros datos añadidos, es exactamente lo mismo. Y el que más mola de todos estos es este, el dashboard. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Esto es una especie de, no, es como el top cuando lo ejecutáis en vuestro terminal, pero es un top dentro de la JVM. Aquí vemos todos los threads que están corriendo, cómo está cada uno, más información de nuevo de la JVM, el tamaño del heap, el tamaño del metaspace, el per gem, el OWL y el survivor, toda esta información. Podemos sacar mucha información de cómo está comportándose nuestra aplicación en producción, ¿no? Imaginaros, podemos hacer un SSH a vuestra aplicación en producción. Y otra cosa muy chula que tiene es que estos son los comandos por defecto, pero podemos crear los nuestros. No os voy a enseñar ahora cómo se hace ninguno, pero es muy sencillo. Al final es definir una clase, creo que tienes que implementar una interfaz o heredar de algo, sobrescribes un método y te aparece aquí. Le pones el nombre, le pones la descripción y te permite realmente hacer un poco lo que queráis, porque tienes acceso al contexto de Spring, entonces puedes coger un bin y ejecutar un método como haríais de cualquier otro sitio. Y esto
a lo mejor no le veis la utilidad, pero cuando tenéis algunas cosas en producción y demás, os puede ser muy útil para a lo mejor relanzar algún proceso que ha fallado. Pues tenéis un comando preparado, hacéis SSH a la máquina, a la JVM, y lanzáis el comando para relanzar lo que sea. Es bastante útil. Vale, más cositas. Todo esto que hemos estado haciendo hasta ahora lo he estado ejecutando la aplicación dentro del IDE, pero realmente a la hora de la verdad, pues esto no vamos a poner nuestro IDE en producción. Entonces, bueno, me voy a ir aquí al directorio donde tengo esto, demo, y lo que voy a hacer, Gradle, clean, build, le voy a poner el -x test para que no ejecute los tests porque no tenemos ninguno, y como por defecto te crea este que habéis visto vacío, va a levantar el entorno, va a esperar porque no tiene nada que hacer y lo va a parar. Entonces, bueno, nos ahorramos tiempo si no ejecutamos el test. Esto lo que ha hecho al final es crear los artefactos. En build libs tenemos un FATJAR de 41 megas en el que tiene toda nuestra aplicación ahí. Esto permite hacer lo que comentaba antes, java-jar y, incluido el logo, está todo dentro. Tenemos ahí el nuevo password para conectar, si no lo hemos sobrescrito. Y por defecto, como lo configuré en el puerto 8010, pues es donde está levantado, porque ese archivo, acordaros, está dentro del jar, y en el 9000 está la parte de admin, digamos, de management. Y como he comentado, la idea es que este mismo jar sirva para cualquier entorno. Entonces, formas que tenemos de configurar esas variables, o cualquier otra, porque aquí, si veis, si autocompletamos, hay, perdón, muchas cosas que podemos configurar. Cualquier cosa que podamos definir aquí, la podemos reemplazar desde fuera, sin ningún problema. Entonces, formas que tenemos de poder cambiar eso. La primera, pasando una variable a la JVM. Decimos server.port, ahora quiero que sea el 8020, -jar, demo. Y directamente, esto lo que va a hacer es sobreescribir lo que está dentro con este nuevo que le estamos dando. Entonces, ahora en el arranque, veremos aquí que está, aquí lo tenemos, en el 8020. Esa es una forma. La siguiente forma puede ser directamente aquí, creando el archivo application.yaml. Application.yaml y definiéndolo. Port, pues ahora quiero el 8030. Si tenemos el archivo application.yaml en el mismo directorio desde donde ejecutamos en nuestra aplicación, Spring Boot sabe que tiene que utilizarlo y va a sobreescribir todas las propiedades que estén en nuestro archivo externalizado. Esta es otra opción. Termina de arrancar. 8030. Más opciones. Si desplegáis en algunos sitios como Heroku, por ejemplo, o Docker, es bastante común pasar estas cosas como variables de entorno. También podemos hacerlo. En lugar de poner server.port, lo ponemos así, server.port y 8040. Definimos la variable de entorno. Voy a borrar el application.yaml para que no coja ese. Y ahora debería arrancar la aplicación en el 8040. Aquí está. Y así tenéis distintas opciones en función de vuestra forma de desplegar, de vuestra forma de trabajar en la empresa, en el entorno, de cómo hacerlo. Y todo esto está funcionando porque realmente todo esto que está aquí son Java Beans al final. Están anotados con configuration properties, de tal forma que todo lo que está aquí dentro son server.port, server.address, server.contextpath. Entonces, son Java Beans, como digo, todo esto tiene inyección de dependencias y es lo que utiliza el Spring Boot, ¿no? para configurar todo esto. Y la gracia, he dicho antes que la gracia de cómo funciona Spring Boot era la anotación esta at enable auto configuration, y lo que hace Spring Boot por debajo es que, ¿cómo se llama el archivo? Spring.factories autoconfigure. Este archivo, vamos a cerrar esto. Este archivo está en el directorio, podemos ver dónde está aquí, está dentro del... ¿No quiere? No quiere. Dentro del directorio... Nada. Está en el directorio metainf de un jar y básicamente aquí lo que está diciendo en esta clave, enable auto configuration, es una lista muy grande de todo esto. Es decir, Spring Boot va a ser capaz de configurar de manera dinámica en el arranque de nuestra aplicación
todas estas cosas que están aquí. Y lo configura, realmente, o sea, aquí está puesto, digamos, en los jar de Spring Boot que tenéis este archivo. Pero claro, nosotros no queremos tener Cassandra, Elasticsearch, Mongo, Solar, Redis, FreeMaker, Jackson, Hazelcast, veis todo lo que hay, ¿no? JMX, Jersey, Groovy, Mongo, Spring Social, todo esto. No queremos que nuestra aplicación tenga todo esto si realmente no lo necesitamos. Entonces, el truco, y ahí es la clave de cómo funciona, por ejemplo, podemos abrir el de Rabbit. Veis que está todo en rojo porque no tenemos esos jars. La magia funciona con esto, conditional on class. Esta notación, lo que hace Spring Boot con ella es, voy a crear el bin, voy a crear esta clase, el bin, esta clase de configuración y todos los bins, si en el class path me encuentro el Rabbit template y el channel.class. Si no lo tengo, directamente en el arranque paso de él. Si lo tengo, empiezo a crear la configuración y voy creando un montón de cosas. Y va a crear bins, por ejemplo, conditional on missing bin. Esto significa que si nosotros no tenemos un bin que sea de tipo Rabbit template, Spring Boot va a crear uno por defecto. O este connection factory con la información por defecto de Rabbit. Con este username, este password, todo, la típica configuración por defecto de los puertos estándar. Si nuestra configuración no es así, si no está en los puertos estándar, si queremos cambiar cualquier cosa, lo único que tenemos que hacer es definir este bin, definir un connection factory de Rabbit, y Spring Boot en el arranque dirá, ya existe uno, no es mío, no voy a crear el mío, dejo que sea el del desarrollador el que vive. Entonces, este truco de conditional on class y conditional on missing bin es lo que le permite este dinamismo que hemos visto. Realmente lo único que hemos hecho ha sido, en la demo, ir añadiendo dependencias. Estas dependencias al final son más jars que están en el class path, que cumplen alguna de estas cosas que están aquí, y por eso se habilitaban ciertos endpoints y aparecían cosas como, ¿no?, automágicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de Spring MVC, tenemos un montón de cosas que no tenemos que hacer. Esto es lo que me refería al principio, ¿no?, de que es muy opinionated en el sentido de que toma decisiones por nosotros, pues como todas las que veis aquí, o por ejemplo aquí, que sí que tenemos servlet, tenemos dispatcher y tal, este se ha creado. Y se han creado todos estos bins. Y yo realmente no he tenido que crear ninguno. Un bin resolver por defecto y demás. Si quiero añadir otro, lo creo, lo cambio y tiramos para adelante. Y este truco realmente lo que permite es que nosotros podríamos tener en nuestra empresa un Spring Factories en el que aquí añadiéramos nuestra clase de autoconfiguración para nuestra empresa, de tal forma que ahí tendríamos, digamos, los default de los proyectos. Imaginaos una cosa muy básica que todos los proyectos necesitan tener por defecto. Los desarrolladores podrían añadir ese jar más a su proyecto y tendrían una configuración básica, y a partir de ahí podrían cambiarlo sin problema y sin tener que a lo mejor ir paso a paso en un wiki. Paso 1, acuérdate de dar de alta esta variable, ponte de esta dependencia, configúrate esto, que no se te olvide setear este password aquí, porque si no te funciona. Lo tienes aquí y es muy transparente para la gente y a la vez es muy fácil de utilizar, ¿no? Y esta yo creo que es la killer feature realmente que ha permitido, yo creo que a Spring Boot, que haya cogido tantísima tracción con los desarrolladores, porque es muy fácil, como habéis visto, crear una aplicación y empezar a hacer cosas sin tener que hacer prácticamente nada de configuración. Y ya la última cosa que os quería enseñar es esta cosa que os voy a enseñar, la han añadido también en la versión 1.3. Podemos definir aquí Spring Boot y decir executable igual a true. Maven tiene el equivalente, ¿vale? No es nada específico de Gradle, es de Spring Boot. Entonces, si vemos aquí, el artefacto que he generado, pues eso ocupa un montón y no tiene permiso de ejecución, ¿vale? Y se ve en mi IDE, en mi shell se ve en rojo. Lo que voy a hacer ahora, Gradle clean build, voy a reconstruir de nuevo el artefacto. ¿Vale? ls-l build libs. Y lo que ha pasado es que ahora por defecto tiene flag de ejecución, el tamaño no es exactamente el mismo. Y lo que nos permite, ¿alguno sabe? ¿Sabéis cómo lee la JVM los jars? Cuando quiere leer un jar. Lo lee del final hacia arriba. ¿Y sabéis cómo lee el sistema operativo las cosas cuando las quiere ejecutar? De arriba hacia abajo. ¿Eso qué permite? Voy a hacer un less de ese jar, ¿vale? Que es un binario. Al final sabemos que es un zip en el que están todas nuestras clases y todas nuestras dependencias. Esa forma de funcionar de la JVM y de los sistemas operativos es lo que les ha permitido al equipo de Spring esto. Es un script. Estoy haciendo un less de un archivo binario, de un jar, ¿vale? Hay un script.
que hace sus cosas, script, sigue apareciendo, y en un momento dado empieza la parte binaria. Esto, para la JVM, la parte de arriba es transparente porque por aquí están las cabeceras que él sabe hasta dónde tiene que leer, y para el sistema operativo lo que me permite hacer es / demo.jar. Obviamente tengo que tener Java instalado, si no tengo Java no va a funcionar, pero ni siquiera ya tenemos que hacer Java-jar. Y además permite todavía otra cosa que mola mucho más, y es que este script que habéis visto ahí es compatible con initd y con systemd, de tal forma que yo podría hacer una cosa como esta. Me voy a copiar el path, me voy a ir aquí, initd, y voy a hacer lns demo sudo. ¿Vale? Aquí está el enlace simbólico. Entonces, básicamente lo estoy usando desde initd. ¿Qué permite eso? Pues que yo puedo hacer service demo. ¿Habéis visto que le he dado al tabulador y autocompletado? Mi máquina o mi initd sabe que eso existe ahí. Start. Sudo. Ejecutando. Ese es el PID. Y como es initd, ¿qué significa? Que genera logs. ¿Y dónde los genera? Donde tú esperas que estén. Les, demo, y aquí están. Y obviamente está levantado en el puerto 8010, que es el que tenía antes. La aplicación está funcionando. Está corriendo como un servicio de sistema, lo que nos permite de manera muy fácil pararlo, comprobar el estado. ¿No? Podemos hacer service, demo, status, running, y podemos hacer, por ejemplo, stop. Parado. Si vemos ahora el log, probablemente ya estará todo terminado. Y la aplicación está parada. Y básicamente, bueno, esto es todo lo que tenía. Voy a terminar aquí ya muy rápido. Esto es lo que tenía, preguntas y demás. Una única cosa, comentar que esto probablemente, bueno, no sé si os habrá molado, hay cosas que molan mucho de Spring Boot. Justo en un mes, en el siguiente meetup de Spring Madrid, va a venir Álvaro Sánchez a hablar de Grails 3. Básicamente Grails 3 han rehecho Grails desde cero, comparado con la versión 2, y lo han rehecho sobre encima de Spring Boot. ¿Qué significa eso? Que si sois desarrolladores Grails, cualquier cosa que hemos visto aquí de Spring Boot y cualquier cosa del ecosistema de Spring, cualquier dependencia, Spring Cloud, todo, lo podéis usar en vuestra aplicación Grails sin ningún problema porque está construida sobre Spring Boot. Y además, el hecho de usar Grails os permite ciertas cosas. Entiendo que sois todos o la mayoría desarrolladores Java y probablemente muchos no habéis visto Grails, pero os permite, a lo mejor, por ejemplo, el tema de controllers, pues no tener que anotar todo. Y os permite cierta convención sobre configuración adicionalmente a toda la que hemos visto aquí. Y eso, básicamente esto es todo. Si tenéis preguntas, pues lo intentamos. Ah, sí. Hay tiempo de sobra, o sea que si tenéis preguntas, hay por ahí algunos micros. A ver, bueno, si no voy con el mío. Y ya está, tampoco pasa nada. Buenas tardes. Hola. A ver, una pregunta. Si yo no tengo la posibilidad de montar contenedores, desplegar acceso a los sistemas para ejecutar los hard y tengo que empaquetar en WAR todo esto, ¿qué perdemos? Pierdes la posibilidad de hacer el Java-jar. Realmente no estás perdiendo nada. De hecho, no sé si en Spring Boot, en Grails los WAR son también auto-ejecutables, o sea, puedes hacer un Java-jar de un WAR. Y me gustaría pensar que en Spring Boot funciona igual porque está montado sobre encima. ¿Sí, no? Entonces, lo que pierdes... Sí, bueno, yo solamente, o sea, claro, la posibilidad que tengo es de sí, desplegar en un Tomcat o desplegar claro, en un contenedor. O sea, a partir de ahí, todo lo que has estado contando lo seguimos teniendo. sí, o sea, tienes todo, exactamente. Tanto las métricas como en la consola SSH, como... Si pones las dependencias correctas, las vas a tener. Lo único que, bueno, si tu entorno de producción está muy restringido, pues a lo mejor el SSH está capado o tienes que pedir permiso para que te dejen entrar, pero sí, realmente tendrías todo. Lo que pasa que la ventaja es que no tienes que tener el Tomcat instalado. Simplemente tengo un jar al equipo de producción de Ops, a lo mejor, si no estáis en muy rollo DevOps y hay un equipo muy separado. Claro, para ellos a lo mejor es muy fácil, toma este WAR y ponlo en este Tomcat. Pero también puede ser igual de fácil, toma este jar y ejecútalo Java-jar y el archivo que yo te dé. Y no te tienes que preocupar del Tomcat. Y si tú quieres cambiar alguna configuración o mañana decidís que Tomcat no va bien y queréis usar Yeti, tú como desarrollador eres el que lo controlas, porque cambias Tomcat por Yeti y lo tienes. Y no le tienes que decir nada al tío de Ops, de operaciones, que te diga, ¿y cómo se instala un Yeti? ¿Y cómo se monitoriza? Y es que esto es muy difícil. Lo tienes todo el control. Entonces, esa es la ventaja realmente que tienes.
a la hora de generar el WAR, genera, bueno, igual que con el JAR, genera un WAR y un original. Sí, el original es el código de tu aplicación. Si veis aquí... Se desplegaría el WAR, el gordo, Sí. ¿no? O sea, Sí, perdón. que lleva incluso un contenedor dentro, ¿no? Claro. ¿Le he dado algo que no debo? Este es todo, y estos 13K realmente solo es el código de mi aplicación. No tiene nada más. Lo que pasa es que realmente este código como tal no es ejecutable. Entonces por eso te lo deja así. Gracias. Nada. Buenas, yo tengo otra pregunta. Esto aquí, si queréis. Todos los controllers que te expone Spring Boot, de los que tú pierdes un poco el control, Ujú. hay muchos casos en los que a la hora de ponerlo en producción tienes que caparlos. De hecho, incluso hay veces que tienes que caparlos prácticamente todos Ujú. y dejas solamente expuesta tu API. Sí. ¿Cómo lo harías? Se puede configurar por propiedad. No recuerdo cuál es la clave, pero aquí en el application whatever hay una que no me acuerdo. Mira, actuator enabled. Si le pones false, ya no tienes actuator. Y probablemente tengas otros más. Pero eso lo tendrías que hacer por todos Bin. los que se exponen. Creo que este ¿No sensitive... lo puedes hacer por profile, por ejemplo? No lo sé. No lo sé. Tiene, Eso sería tiene una sentido, evaluación, tiene claro. sentido que se puedan agrupar. Porque, exacto, dices, en el profile tal, me desactivas todos y en el profile de QA, pues tengo todos para poder ver lo que hay por dentro. Probablemente se puede hacer, realmente, para no tener que poner aquí los 8, 10 o 12 o los que tengas. Sí. Yo creo, sin saberlo, porque no lo he llegado a usar, yo te diría que tiene sentido. O se sea, puede es hacer. que si no, no tiene mucho Sí, sentido. O sea, exacto, si tienes esto no lo que quieres además exponer en que es que producción. si no te los conoces todos, que te coges, te miras el log, miras a ver todas las res que estás poniendo, tienes que andar mirando. O sea, Ujú. pues un poquito tedioso, claro. Sí, ¿Sí? sí. Gracias. Bueno, pues gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Hola, ¿qué hay? Hola. Mi pregunta es desde la más ignorancia de Java. Yo llevo muy poco programando en Java. Me has enseñado un montón de magia negra ahí que hace Spring Boot. Y mi pregunta es que si a la hora de hacer test también se puede aprovechar bastante magia negra que haga o algo así. Ujú. O ya en ese sentido no hay tanto. Voy a barrer pacas en la respuesta. Para hacer test yo te diría que por defecto este test que está aquí, este que ha creado, que está, a ver, es un test de JUnit que tiene su runner y tiene sus tal. Yo te recomendaría que para hacer test usaras Spock, porque vas a poderte aprovechar de toda la magia que hay por detrás de Spock y todas las ventajas que tiene Groovy para testear. Y es una buena forma de introducir Groovy en tu equipo, porque a la gente todavía le da miedo usar Groovy en producción, porque parece que es lento, y hace 8 años era lento, pero ahora es muy rápido. Es igual prácticamente que Java. Si compilas Groovy de manera estática, es igual que Java, pero te permite tener toda esa syntactic sugar que tiene por encima y todo ese dinamismo en ciertos casos, y entonces Spock te permite empezar a usar Groovy, empezar a conocerlo y empezar a usarlo en código que no es de producción. Entonces, para un equipo que no está muy puesto en Groovy, es una buena forma de usarlo. Entonces, pero es exactamente igual, o sea, yo hago también aplicaciones Grails y hago aplicaciones Spring Boot, y yo la dependencia esta que está aquí, yo la quito y pongo la de Spock, y funciona igual. Entonces, y estás usando todo lo que tiene por debajo Spring y lo estás testeando de igual manera, pero usando Spock. Pero ya te digo, con JUnit funciona igual. Entonces, realmente no tienes nada distinto ni nada especial. Muchas gracias. Nada. ¿Algo más? Venga, la última. Venga, ¿no? A la de una. A la de dos. Pues ya está. Muchas gracias a todos por venir.